Buenos días, un feliz sábado. Ya hay un remanente temprano, ¿no? Cayeron de la cama. Muy bien. Esta mañana, hermanos, vamos a hacer una pequeña meditación, esta primera parte. Me gustaría presentar un tema a ustedes que apenas yo he predicado allá en California sobre la fotografía del remanente. Dios siempre en todos los tiempos tuvo un remanente. Son personas que están dispuestas a ir en contra la marea, en contra las cosas modernas y toman decisión de poner su vida en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la fotografía del remanente. La cita que me gustaría usar para este tema, aquí está en la pantalla, usted lo puede acompañar conmigo. Está en la primera carta de Pedro, y el capítulo 2, versículo 9, dice así: Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Decimos amén, hermanos. San Pedro no está inventando este versículo. Él lo agarra del Antiguo Testamento. Porque allá en el Antiguo Testamento ya decía que la nación de Israel había sido apartada por Dios para ser una nación santa, un pueblo real, un sacerdocio santo. Y ahora, hermanos, entonces, San Pedro amplía, claro, ¿no? Dice ahora que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿no?, las virtudes de Jesús que nos llamó del mundo del pecado a su luz admirable. Bueno, hermanos, así que es muy importante de que si hoy usted quiere estar entre el grupo del remanente, nosotros tenemos que entender que Dios ha dejado un plan para este remanente. Dios ha dejado una agenda para este remanente. Por eso colocamos ahí la fotografía. Cuando, hermanos, vamos a la carretera y nos para la policía, entonces ellos quieren un documento que tenga dos cosas: mi información y mi firma y mi fotografía. Entonces, hermanos, la licencia de manejar no es el documento que se usa para enseñar a la gente quién somos. Entonces el policía le va a mirar su cara, va a mirar aquí la fotografía para mirar que si corresponde, ¿no? Entonces, si yo tengo la fotografía de otra persona, me va ahí a agarrar y me va a llevar a la cárcel. Entonces, hermanos, Dios también tiene un documento que nos da a nosotros, donde tenemos la información de quiénes somos y también la fotografía. ¿Decimos amén? Entonces, hermanos, debe estar reflejado en nosotros toda la información. ¿Cuál es la información? ¿Quién es mi papá? ¿De qué país que soy? Pero no estoy hablando aquí ahora ya de qué país aquí, y quién es mi papá aquí, mi mamá. Estoy hablando de mi información espiritual. ¿Quién es mi papá? ¿De qué país vengo? ¿Cuál es la fotografía, hermanos? La fotografía que debemos tener y la firma que debemos tener está bien claro en la Biblia. Apocalipsis 14, 12. ¿Qué dice allá? Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios, el remanente de Dios hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la fotografía y cuál es la firma? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús o de Jesús. Hermanos, entonces esta es, resumiendo, la fotografía del remanente. Yo no digo así, no, yo soy un pecador, porque como pecador no tengo méritos. El único mérito que tiene un pecador es su necesidad de la gracia de Dios. ¿Sabían de esto?
Usted puede guardar la ley, usted puede traer el diezmo, usted puede hacer buenas obras, usted puede haber construido iglesias, usted puede haber ganado 1000 almas porque da estudios bíblicos, visita y bautiza, pero nada de esto cuenta como méritos delante del cielo. El único mérito que usted tiene delante de Dios es tu necesidad de un Salvador para tu alma. Entonces yo no puedo decir así como el fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo guardo el sábado, yo doy limosnas, yo hago esto, yo hago aquello. De nada sirve esto. Una vez escuché un chiste de esta gente que cuenta así chistes de la Biblia y dice que una persona llegó así con San Pedro, porque la gente cree que San Pedro, esa es una creencia, no sé cuál Biblia leyeron, ¿no? Dice que San Pedro es el portero del cielo. Entonces, este chiste decía que San Pedro estaba pasando en revista a los que llegaban, y entonces cada cual decía, oh, yo hice esto, y él colocaba 0, 0. Y entonces uno desesperado ahí dice, pero mira, yo hice tanta cosa y nomás 0, 0, no vale nada. Y entonces aquí, nomás por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, todo. Entonces pasa. ¿Entiende? La gracia de Dios es todo, hermanos. Todo lo que hacemos nosotros no cuenta para nada. Entonces, aquí está la fotografía del remanente, los que obedecen a Dios y los que tienen fe en Jesús. Y eso es algo maravilloso, porque si entendemos lo que es justificación por fe, vamos seguros en el camino correcto. Aquí, hermanos, yo tengo la fotografía de mi bebé cuando nació, el menor. Y mira, hermanos, que ¿cómo me sentiría yo como padre si este bebé no se pareciera conmigo? ¿Y qué tal que tuviera la cara de chino? Bueno, ¿cómo me sentiría yo, no? Miraría así y dice, pero ¿será que es mío? Entonces, ahora mira, hermanos, que nosotros nos decimos cristianos, pero a veces el Padre del cielo está mirando y dice, ¿cómo este es mi hijo? Haciendo lo que hace. Con esta cara, con estas obras, con esta vida, ¿cómo es mío? Entonces, hermanos, ¿será que nosotros hoy somos verdaderamente cristianos? Porque cuando predico sobre la reforma pro salud, hermanos, yo les digo a las iglesias de que la reforma pro salud no es una manera de yo considerarme mejor que otro. Yo no puedo decir así, no, yo no como carne ya hace 34 años, entonces yo soy mejor que este hermano, que esta hermana. No, la reforma pro salud, hermano, no es para que usted sea engrandecido o que usted va a juzgar a otros. La reforma pro salud es una herramienta de Dios para ayudarme a mí y a usted para prosperar más fácil en el campo espiritual, para que podamos reflejar ¿qué? El carácter del Padre. Entonces no es para decir que yo soy mejor que el otro que es borracho, que el otro que toma, que el otro que usa droga, que el otro que come carne. La reforma pro salud es una manera que Dios ha encontrado, dice la sierva de Dios, 2 cosas. Primero, para purificar la iglesia. Y mi hermano, mi hermana, yo cuando leí esta cita por primera vez, yo pensaba así, ay, qué tan difícil entender esto. ¿Cómo que la reforma pro salud es un medio de purificar la iglesia? Porque yo entiendo por la Biblia que para purificar la iglesia, o para perdonar mis pecados, está la sangre del Cordero. Es que no entendemos esto, hermanos. La salvación está en un campo espiritual, mental y físico. Pero nos tornamos tan evangélicos, perdona la expresión de la palabra, ¿no? Entre comillas, nos tornamos tan espirituales que pensamos de que la filosofía griega tiene razón. El físico es malo, la carne es pecado, lo que cuenta es el espiritual. Entonces ahora queremos ser santarrones, nomás orando, leyendo la Biblia, ayunando, pero la carne no importa. Podemos hacer de todo, podemos descuidar del cuerpo, no importa. Y este es un error, ¿sabían esto? Ese es un gran error que la iglesia remanente todavía no ha entendido, de que para Dios todo es importante, el físico, el mental y espiritual también. ¿Decimos amén?
E se você não crê em lo que estou falando, abra a palavra, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que devemos conservar de que maneira? Irrepreensíveis, lo que é o corpo, el alma e el espírito, para a venida de Jesus. Entenderam isto? Então, o corpo não pode ser desechado desta parte. Diz, não, agora nomás vou orar, nomás vou consagrar-me, mas o corpo não importa. Se eu me desvelo, se eu como comida chatarra, se eu vou destruir meu hígado, meu pâncreas, se tomo soda, se tomo Gatorade, se tomo cerveja, não importa. O corpo é malo. Assim diziam os gregos. Assim diziam os gregos. A carne é pecado. Então, se eu fumar, tomar, desvelar e destruir o corpo, pero de toda maneira o corpo é malo. Agora, se o espírito, se isso tenho que cuidar, tenho que ler a Bíblia, orar e rezar e a igreja. Então, hermanos, a Bíblia não aceita isso. Para Deus, a salvação tem que ser completa. Corpo, a mente e o espírito. Por isso, hermanos, agora nós estamos entendendo como disse a irmã Huay, que a reforma para a saúde é um meio de purificar a igreja. ¿Por quê? Porque quando nós comemos corretamente, dormimos de maneira correta, hacemos exercício, então começamos a cuidar bem do corpo. Agora este corpo bem cuidado vai ajudar que a mente pueda estar como? Bem despejada. Então, porque uno diz assim, e para que eu vou estar cuidando tanto de tanta comida, de la reforma para a saúde, se vamos a morir de toda maneira? Se você come ou não come a comida chatarra, de toda maneira você vai à sepultura. Pero é que não entende uno quando habla assim, de que ao cuidar do corpo estamos cuidando de la mente. E o que mais Satanás quer, hermanos, é destruir nossa mente. Pero como ele não tem acesso a nossa mente, ele vai por las avenidas del alma, e o apetite pervertido é um plato cheio para Satanás. Por isso, hermanos, que este tema da fotografia del remanente é importante, porque a la vez que entendemos isto, que a reforma para a saúde faz parte dos planos de Deus para purificar a igreja, agora vem o segundo ponto, e para aliviar os sofrimentos del mundo. Você sabe, hermano, que com tristeza le hablo esto, a igreja de Deus todavía não ha entendido esto. Uno pensa assim, não, tenho que cuidar de mis hijos, de minha família, e a gente afuera que se dane. Não, hermanos, Deus é Padre de todos. Porque a vezes pensamos que Deus é Padre nomás del grupito que está aqui. Olvida, hermanos, Deus ama mais el borracho allá que eu aqui. Porque se eu tenho 2 hijos, um está bem na casa e outro está perdido na calle, qual que vai preocupar-me mais? El que está afuera, porque esse já sei que está aqui comigo bem. Então pensamos que Deus nomás nos ama a nós outros que estamos de corbatita com a Bíblia na mão e que Deus olvidou a gente que está afuera. Errado, hermanos, Deus está mais preocupado com eles afuera, porque aqui nós outros já estamos bem. Estamos orando, sabemos o caminho, se pecamos, caímos a los pies de la cruz, conocemos o caminho, conocemos a verdade, pero esta gente que está fora, como digo allá, de Nínive, não conhecem a diferença de la mano derecha de la mano esquerda, não sabem nada, estão comendo cerdo, carne cruda, estão comendo el mugreiro, estão tomando álcool, se destruyendo, e você crê que Deus não ama estas pessoas? A reforma para a saúde, hermanos, é a resposta que Deus tem para este planeta em esse tempo del fim. Aliviar os sofrimentos do mundo. E eu lhe digo, hermano, se meu hijo não se parece comigo, eu me quedo desconfiado. E agora se Jesus viene a esse planeta, hermanos, e se dedica a amar a las pessoas, curar a las pessoas, dedicar a buscar o que está perdido, e agora vem seu hijo, que sou eu, e não hago nada por lo que está fora, como vou dizer que me pareço com meu padre? Se sou um egoísta, se estou cuidando nomás de mim e de minha família, e não me preocupo com outras pessoas, e posso dizer que sou hijo del Padre? Então, hermanos, a fotografia del remanente é um chamado a la obra missioneira. Porque a obra de reforma para a saúde não é somente para que eu luzca bem, que esteja saudável, que eu estou sem o doutor, gastar meu dinheiro com químicos. Não, isso entra em el plan. Mas esse é um princípio, porque agora que a gente me mira que eu não tenho diabetes, que não tenho nada, não tenho câncer, e agora a gente então vai perguntar, e que hace você? Ah, então venga, le vou ensinar. Primeiro há que cair aqui a los pies desta cruz. Essa é a primeira medicina que você tem que tomar.
Y ahora deja de tomar tu alcohol por la gracia de Dios, cambia, quita la harina blanca, quita el azúcar blanco, quita el queso, quita la carne, y usted también va a ser bendecido por Dios. Esta es la obra médico-misionera, hermanos, porque lo primero, la base de toda es la salvación, no apenas salud, porque de toda manera vamos a la sepultura como los demás. ¿Me entendieron? Obra médico-misionera, hermanos, es reflejar el carácter de Cristo. Mira lo que dice Lições Práticas del Gran Maestro, hermanos. Muchos de los que se llaman cristianos son meros, ¿qué? Moralistas. Mira, estoy hablando de la fotografía del remanente. Y muchos dicen ahí en la inspiración que se dice que son hijos de Dios, cristianos, son apenas moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra ¿qué? Rara, una obra extraña. No son hacedores de la palabra, los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. La línea de separación, hermano, entre los que sirven a Dios y los que están con Baal, casi ya no se puede definir ahí, dice ahí. ¿Por qué? Porque están casi todos caminando juntos. La misma música, la misma comida, la misma ropa, todo lo mismo. Entonces, ¿cómo decimos que somos el remanente? Y dice ahí, hermanos, los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. Qué triste, ¿no, hermanos? Para Dios tener que inspirar su sierva a escribir esto. Los profesos seguidores de Cristo ya no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es ¿qué? Borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia para la obediencia, por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo ¿en qué? Al mundo. Triste, ¿no, hermanos? Porque Dios le gustaría decir, mi iglesia está viva, mi iglesia está animada, mi iglesia está apartada del mundo, pero Él está hablando aquí para nosotros, que hoy nosotros nos estamos convirtiendo al mundo. La comida, la música, las modas, las costumbres, las tradiciones, todo estamos igualito al mundo. Y celebramos la Navidad, el Halloween y todas las fiestas paganas de la misma manera, escuchamos las mismas músicas. Hermanos, es tiempo de que si queremos ser el remanente de Dios, es tiempo, como dice San Pablo allá en Romanos, de despertar y poner pilas, porque el tiempo se acerca, hermanos, es hora cuando Dios quiere despertarnos. Yo coloqué aquí, hermanos, que la maestra reúne sus alumnos, sus estudiantes, y la maestra tiene métodos para enseñarles las verdades que quiere aplicarles. Y yo me acuerdo, hermanos, yo coloqué aquí a la pantalla cuando yo era niño, y yo estaba aprendiendo los números, 1, 2, 3, 4, 5. Y la maestra entonces usó un método que hasta hoy, todavía me acuerdo. Para diseñar el número 2, la maestra colocó como un pato, un cisne, ¿no? Y dice, mira, así es el número 2. Y era niño yo, hermanos, y cuando miré el animal, la ave ahí, yo dije, oh, ahora ya no olvido. Nunca más me olvidé el número 2. ¿Por qué? Nomás me acordaba del pato, ¿no? Dios hizo lo mismo con nosotros. Y Dios dijo ahí, mira, senten, les voy a enseñar el plan de redención. Lo que tienen que hacer ustedes para que ustedes sean mis hijos. Vamos a construir un edificio, un tabernáculo. Y cada vez que ustedes miren ese tabernáculo, ustedes van a aprender lo que es justificación, lo que es santificación y lo que es glorificación. Y a través de este plan, de este programa, yo les voy a sacar del mundo, del pecado, de los vicios, de las adicciones. Y a través de ese proceso de transformación, yo los voy a preparar para mi reino. ¿No decimos amén, hermanos? Eso es bonito. Es como el Señor, que es el maestro, ¿no? Me pone en sus rodillas y dice, mira, yo le voy a enseñar algo. Es difícil, complicado, pero le voy a facilitar. Voy a hacer un dibujo aquí. Usted va a entender cómo es el proceso de transformación de un pecador, de un perdido, a un santo para mi reino.
Hermanos, Dios quiere reflejar en nosotros su carácter y ahora tenemos que entender eso para saber cómo Dios quiere hacer ese proceso, para que podamos ahora ser transformados a la imagen, a la semejanza de Dios. Hebreos capítulo 9. Ahí está en la pantalla, dice el versículo 2 hasta el 4. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban, ¿el qué? Candelabro, ¿qué más? La mesa y los panes consagrados. Y este se llama, dice San Pablo, ¿cómo se llama este lugar? Santo. Entonces, hermanos, mira, ahora usted va a decir, interesante, San Pablo no habla aquí afuera del atrio, San Pablo empieza hablando aquí del lugar santo. ¿Ya usted ha pensado alguna vez esto? Porque si usted va al Antiguo Testamento, Moisés está explicando cómo era el atrio, la cerca, aquí el altar de sacrificio, el lavacro, ¿no? Pero ahora San Pablo no habla nada de afuera. Él va directamente a hablar del lugar santo. ¿Por qué? Porque de su tiempo para adelante, el atrio ya estaba para atrás. Ahora de él para adelante vai ser adentro del edificio. Entonces, hermanos, si queremos ser el remanente de Dios y manifestar el carácter de Dios, tenemos que aprender esto, aunque es profundo, que es difícil, pero Dios nos ilustra todo esto, porque esto habla de nuestra salvación. Y ese candelabro, esta mesa, esos panes, todo, hermanos, todos son símbolos de cosas que debemos entender para tener una comunión con Dios. Pero ahora, esta era la primera parte, el lugar santo, y detrás del segundo velo, entonces había un velo, una cortina separando, había un tabernáculo llamado del lugar santísimo, y el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Decimos amén, hermanos, porque este lugar es el lugar más importante del universo. Este lugar llamado Santísimo es una representación del cuartel general del universo, donde está el rey del universo, donde está el creador de todo el universo, donde salen todas las leyes, todas las normas para todas las criaturas que existen en el universo. Por eso, hermanos, esto es importante. Ahora del culto voy a hablar sobre esto más con más detalles, sobre el juicio, ¿no? Entonces, hermanos, mira lo que dice San Pablo ahora en la secuencia, capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿dónde? ¿Dónde debemos entrar, hermanos? El remanente de Dios no está en el atrio ese tiempo, no está en el lugar santo ese tiempo. El remanente de Dios está siendo invitado por Dios a entrar, ¿dónde? En su presencia, al lugar santísimo. Pero ¿cómo podemos entrar ahí? Ahí menciona, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, cuando yo leo esta palabra, aquí está. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué entiende usted por acerquémonos? Hermanos, si yo le digo su nombre, acércate, ¿qué entiende usted? ¿Que usted tiene que venir aquí? Ahora mire, hermanos, Dios vino con nosotros, pero ahora Dios nos invita a nosotros a venir con Él. Y el remanente va a entender esto, hermanos, de que nosotros estamos ahora individualmente siendo invitados por Dios a acercarnos a Él. Pero ¿dónde está Él ahora? Aquí dijo. ¿A dónde está Dios ahora, hermanos? En el lugar santísimo. El remanente tiene que entender que debemos ahora obedecer, porque Adán y Eva se apartaron de Dios y todos sus hijos, todos nosotros nos apartamos de Dios, pero ahora Dios nos invita a venir de regreso a su presencia. Y el camino, hermanos, es un camino vivo y nuevo que Cristo abrió por medio de su sangre, por medio de su vida, por medio de su modelo. Él nos da ahora
la manera como regresar a la presencia de Dios. Yo tengo pocos minutos ahora porque aquí pudiera hablar mucho, porque aquí dice que no podemos nos acercar nomás así como queremos, ahí entrar, no. Aquí dice que tiene condiciones, con un corazón sincero. Yo no puedo ahí entrar disfrazado o con cualquier ropa, de cualquier manera, haciendo lo que quiero, porque, hermanos, yo tengo que cumplir condiciones, y la primera condición que me aparece aquí en el libro de Hebreos es que yo tenga que un corazón sincero con Dios. Yo puedo engañar a usted, puedo engañar allá a mi patrón, puedo engañar a mi mamá, puedo engañar al pastor de la iglesia, pero nunca yo no puedo engañar dos personas. Primero es Dios que sabe todo, y después a mí mismo, porque yo sé que estoy haciendo mal. ¿Me entendieron? Entonces, niños, no hablen mentiras. Padres, no hagan nada que no sea de un corazón sincero. Y hermanos, esto es algo importantísimo. Entrar en el lugar santísimo. Pero ahora miren que dice más aquí. Teniendo nuestro corazón, ¿qué? Purificado de mala conciencia, quiere decir, para entrar en la presencia de Dios tengo que ser sincero y tengo que tener una mente que purificada por la sangre del Cordero, limpia de todo pecado, de toda maldad, de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda soberbia. Yo tengo que pedir perdón de mis pecados, pero no termina aquí. Porque la mayoría de los creyentes, la mayoría de la gente espiritual nomás dice hay que orar, pedir perdón de pecados, pero San Pablo menciona aquí en Hebreos algo más, y también nuestro cuerpo, y la gente no quiere entender esto, nuestro cuerpo tiene que estar como limpio, limpio, hermanos. No podemos entrar en el lugar santísimo sucios, no podemos entrar en el lugar santísimo contaminados, no podemos entrar en el lugar santísimo profanando este lugar. Este lugar es de limpieza, hermanos. Dios no crió un riñón todo estoporeado, todo sucio, todo contaminado. Dios no crió un colon todo contaminado, pura toxina. Dios crió un cuerpo limpio y Él requiere un cuerpo limpio. Ahora, claro, hay que entender esto, hermanos. La reforma pro salud no es para poner la gente afuera, al revés, es para traer la gente adentro. Yo mencioné que hay un gran error en ese tiempo, porque la gente dice, no, esa está mala esta predicación, porque Jesús me acepta como estoy. No, eso no es así, esa es doctrina del diablo. Jesús nos recibe como estamos. Si usted es drogadito, si usted tiene cáncer, si usted es un niño, si usted es un anciano, para Dios no importa la manera como somos. Si usted es un pagano, si usted es una persona buena, no importa. Si usted mató mucha gente, para Dios no importa nada. Él te recibe como viene, pero nunca usted va a permanecer como viene, porque Dios te va a transformar. Primera cosa que la mamá quiere hacer con el bebé que está sucio es limpiarlo. Y Dios quiere limpiarnos y tener ahora hijos limpios que puedan reflejar su carácter. ¿Decimos amén? Por eso, hermanos, que no podemos condenar cuando una persona está enferma, porque Dios no me puso en la silla de juez. Él me colocó apenas para ayudar a las personas, dar los tratamientos naturales, enseñarles las cosas correctas, dar un buen ejemplo, no juzgar a nadie, no condenar a nadie, y sí amar y ayudar a las personas. Dios es que va a nos juzgar a todos. Ahora mira, hermanos, el libro de Hebreos. Este libro, yo mencioné ayer que doy a la semana de oración sobre este libro, porque pudiéramos empezar capítulo por capítulo del libro de Hebreos. Dice así el capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Hermanos, hay muchas iglesias que están hablando del Dios del pacto, pero no saben nada del pacto. ¿Qué pacto que Dios quiere hacer con nosotros? Cambiarnos. Porque falló con el pacto con la casa de Israel, porque ellos hablaron así, todo lo que Jehová va a hablar, haremos, y no hicieron nada. Ahora Dios tiene un pacto para ese tiempo, y ese remanente va a reflejar la fotografía del Padre. ¿Y cuál es el pacto? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Hermanos, así que al entrar al lugar santísimo, tenemos un sumo sacerdote. Vamos a estudiar un poquito más en el culto divino sobre esto. Y ahí entra la reforma para la salud.
para ayudarnos a limpiarnos en este momento. Hermanos, quisiera dejar esse tema aqui para a hora del culto divino, ¿no? Porque esse é muito importante. Vou falar sobre el dia de expiação. Pero miren, hermanos, que en ese tiempo, en el día de expiação, Deus requiere de nosotros lo mismo que requería de Israel. Era um dia de ayuno. E quando hoje escutamos de que temos que ayunar, uno pensa que é quedar sem comer. Também pode ser. Você pode ser um ayuno terapêutico de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não lhe passa nada, especialmente se está necessitado. Pero o verdadeiro ayuno que Deus recomenda está em este livro, Conselho sobre o Regime Alimentício, diz aí: o verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos é a abstinência de todo alimento estimulante e o uso adequado de los alimentos sanos e sencillos que Deus ha provisto em abundância. Os homens necessitam pensar menos em lo que comerão e beberão e em el alimento temporal e muito mais respeito ao alimento celestial, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. O verdadeiro ayuno, aí está, hermanos, página 106, Conselho sobre o Regime Alimentício. A todos, niños, adultos, então ser temperante, em outras palavras. Não vou entrar aqui agora porque isso me tomaria muito tempo. Creio que o tempo já se me acabou agora, não, irmão? Oh, não, então vou entrar nesse tema aqui. Oh, esse tema é bonito, irmãos. Porque este tema aqui me encanta. Eu miro, hermanos, de que como a Bíblia é maravilhosa. Alguns se enojam quando vão nas igrejas porque falam de pura comida e dizem que tem que estar falando de comida, hay que falar do cielo, de los ángeles, pero toda a Bíblia habla de comida, hermanos. E os primeiros capítulos, Deus já disse a Adão e Eva: não comam aqui, todo habla de comida. E o grande pecado, hermanos, entrou por el apetito pervertido, e a grande salvação entrou por resistir ao apetito pervertido. Assim, hermanos, que a nós nos toca também fazer isso. Vamos ler aí Marcos capítulo 9, versículo 14. Aqui temos, hermanos, uma história triste de algo que passou com os discípulos. Jesus havia subido ao monte com São Pedro, Santiago, São Juan, e então allá quedaram os 9 abaixo. E Jesus aí subiu ao monte, e aparece Moisés, Elias, e Pedro, e Jacobo e Juan, allá quedaram encantados, não? E Pedro dizia assim: melhor que hagamos aqui umas carpas e aqui quedemos, não? Porque estava um ambiente bonito, porque eles estavam glorificados, não? Jesus aparece resplandeciente, diz a Bíblia, tinham roupas blancas como a neve. E agora, hermanos, então chegou o momento de bajarem ao monte. Agora vamos então ler a cita, disse Marcos 9:14, disse: quando chegou a onde estavam os discípulos, os outros 9, não? Porque 3 haviam ido com ele arriba, viu uma grande multitud ao redor de eles e escribas que disputavam com eles. E em seguida toda a gente viendo-lhe se assombrou e corrieron a ele, a Jesus, não? E lhe saludaram. E Jesus lhes perguntou: que disputais com eles? E respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudiera. Mira, hermanos, aqui temos o quadro da igreja moderna. Decimos que somos seguidores de Jesus, decimos que estamos aqui para fazer a obra de Deus, pero quando entra por esta porta uma pessoa com problemas, não podemos fazer nada por la persona. E vino este padre com esperança, com fé, porque este niño, como leemos, tinha tendência suicida, queria echar-se no fogo, queria echar-se na água, queria se autodestruir, porque era um demônio que estava metido em ele. E um dia, hermanos, este padre, depois de andar em tantos lugares, exorcistas, doutores, gastando todo o dinheiro, já não tinha mais esperança, hasta que escutou que Jesus expulsava demônios. Então disse a sua esposa, talvez assim: mira, me vou com o niño, porque he escuchado de que um nazareno agora está haciendo muitos milagros, e he escuchado que está por esta banda, eu vou com mi hijo para allá. Vino lleno de fé, lleno de esperança, de poder salvar sua família, de poder trazer este niño bem outra vez.
Y ahora encontró los discípulos. Jesús no estaba porque había subido al monte. Y ahora entonces viene con los discípulos y dice, mira, necesito de ayuda de ustedes, vengo de lejos, ya perdí la esperanza, ya no sé qué hacer. Y entonces ahora los discípulos se miraron uno para el otro, ¿no? ¿Y quién va primero? Y dice que los discípulos después de toda la noche ahí estar con este problema y el diablo dando risada de ellos, dando risas, y ellos no pudieran hacer nada. Hermanos, la iglesia moderna, estamos en el mismo. ¿Qué estamos haciendo por la gente? ¿Qué estamos haciendo por la gente que tiene cáncer? ¿Qué estamos haciendo por la gente que está drogada, que está químicamente dependiente de droga? Entonces, hermanos, nosotros hoy miramos que este es nuestro fracaso. Este es mi fracaso, el fracaso de los pastores, el fracaso de las iglesias. Estamos en este mundo y decimos así, no, nosotros somos la nación santa, la gente adquirida, un pueblo especial. ¿Pero qué estamos haciendo? Entonces, hermanos, dice la Biblia que ahora este padre estaba desesperado y los discípulos avergonzados porque no hicieron nada por el niño. Y Jesús, versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, oh, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego, en el agua para matarle, pero si, ahora mira, si puede, el hombre ya no tenía fe. El hombre que vino lleno de esperanza ahora ya está dudando, ¿no? Si puede hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo creo que nosotros, hermanos, yo también debíamos ahora caer a los pies del Señor y decir, Señor, tenga misericordia de nosotros. Porque usted cree que Jesús perdió su poder. ¿Usted cree que hoy Jesús ya no puede dominar a Satanás? ¿Usted cree que hoy el Espíritu de Dios todavía no puede expulsar a un demonio? Hermanos, entonces, ¿qué pasó con nosotros? Decimos que somos la fotografía del Padre, que somos cristianos. Y ahora, hermanos, mira que Jesús tiene que tratar con un problema tan grande, ¿no? El Padre ya no tiene fe. Venía lleno de ánimo, lleno de esperanza, pero después de tanto tiempo estar con esos sus discípulos, entre comillas, no hicieron nada. Ahora el Padre tampoco ya no puede creer. Y dice, si puede hacer algo. Ya estaba dudando también que Jesús pudiera. Y ayúdame. Y Jesús le dijo, versículo 23 ahí, 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Decimos amén, hermanos. Permita Dios que podamos esta mañana despertar, hermanos. Ahora miren el versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este debe ser el grito de desespero hoy de los líderes, de los pastores, de los que nos decimos que somos obreros de Dios, que somos el remanente de Dios, y decir, Señor, ayuda mi incredulidad, quebranta este corazón duro, ayúdame a creer, Señor, en tu palabra. Hermanos, si nosotros no creemos ni para curar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a creer que Dios puede ayudarnos a usarnos para curar a otros si nosotros mismos no podemos curarnos? Y este es un reto para la iglesia, hermanos, porque cuando yo conocí el evangelio y que tenía una gastritis incurable, los médicos decían, no, de por vida tiene que estar así. Y yo pensaba, qué infierno va a ser mi vida, ¿no? ¿Y cómo voy de por vida teniendo una gastritis que me está quemando por adentro? Ya no puedo dormir acostado, tengo que dormir en un sillón ahí sentado como Napoleón Bonaparte, ¿no? Sí, hermanos. Entonces, pero yo quisiera curar mi gastritis comiendo fritura, comiendo carne, tomando soda. ¿Y usted cree que iba a curar? Nunca. Nunca, hermanos. Olvida. Dios no va a mover un dedo para hacer nada por nosotros, enquanto nosotros mismos no estamos despiertos de que tenemos que hacer cambios para glorificar su nombre. Y a la vez que quitamos los impedimentos, entonces el brazo poderoso de Jehová va a venir en encuentro a nuestras necesidades. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole,
espírito mudo e surdo, yo te mando. Esta palavra é poderosa, hermanos. Yo te mando. La autoridade maior do universo. Os que estão agora abrindo a Bíblia, estou lendo Marcos 9, 25. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es la palabra, hermanos, que este padre tenía que escuchar. Porque esta palabra tiene poder, hermanos. Esta palabra, ella crió los mundos, crió la tierra, crió el ser humano, crió los ángeles. Entonces, dice el versículo 26, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron así, aparte, ¿no? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer nada? Hermanos, ¿será que nosotros tampoco no debemos preguntar a Jesús esta mañana, aquí en privadito, Señor, ¿por qué no podemos ayudar a la gente? ¿Por qué no podemos echar el espíritu afuera? ¿Qué está faltando, hermanos? Para que podamos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué está faltando para que seamos el remanente verdadero que Dios espera levantar en ese tiempo? Y Jesús contó a ellos un secreto. Vamos a leer aquí bien despacito, versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, orar no es teoría. Y yo tengo que reprenderme a mí mismo para despertar a la madrugada y orar. Yo tengo que quebrantar, hermanos, esta tibieza, esta sonolencia y ponerme en rodilla al piso. Yo tengo que estar manejando mi carrito y estar en oración. Yo tengo que estar lavando los trastes y estar en oración. Yo tengo que estar ahí al trabajo y orando. Cada momento en oración, todo día en oración. Allá 1 de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Pero no solamente orar, aquí dice más, y ayuno. Ya leemos la cita que es ayunar, del malo nada y del bueno con moderación. Este es el verdadero ayuno que debemos aplicar a todos. Del malo nada, nada de azúcar blanco, nada de queso, nada de carne, nada de soda, nada de pastel, nada de papas fritas, pero del bueno, con moderación. ¿Qué es del bueno? Lo que comía Adán y Eva, la papaya, la naranja, la sandía, las frutas, los vegetales, y ahora Dios colocó abundancia de comidas para nosotros. Entonces, hermanos, ahí el ayuno no es quedar sin comer, porque Dios creó al ser humano para comer. ¿Cómo va a correr tu carro si no tiene gasolina? Uno entiende que no puede comer, ayunar, pero entonces si intenta ayunar toda la vida, ¿qué va a pasar con su vida, no? Usted luego ya no tiene ni condiciones de pensar. Entonces ayunar, hermanos, es obedecer a Dios, comer como Dios manda, así dice el Espíritu de Profecía. Así, hermanos, que nosotros hoy estamos sendo chamados, mira aqui a cita. Tenemos solo una perfecta fotografía de Dios, y esta es Jesucristo. ¿Qué es el remanente de Dios? Seguir a Jesús. Jesús es la exacta fotografía de Dios. A la vez que estamos en Cristo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta es la perfecta manifestación de Dios que Dios quiere operar en nosotros. Ahora, hermanos, estamos en las últimas horas, en los últimos minutos. El mundo de hoy está, hermanos, el mismo que miramos en el niño allá, que Jesús expulsó el demonio. Hay una tendencia suicida muy grande. Hermanos, hay una tendencia suicida en ese tiempo muy grande. La gente está usando drogas, la gente ya no duerme durante la noche y duerme al día. La gente ahora ya no come frutas, vegetales, como puro mugrero, comidas preparadas, comidas industrializadas, comidas enlatadas, comidas que são geneticamente transformadas. Hoy, hermanos, una tendencia suicida entró en este planeta para acabar con el ser humano.
Se usted não crê no que estou falando, agarra o livro Temperância, página 12, diz que Satanás reuniu um concílio, hizo uma reunião com seus diablos, com seus demônios, e disse assim, mira, queremos ideias aqui, vamos mirar aqui, ideias para destruir o ser humano. E cada um falava uma coisa, e disse, não, olvida, isso não. E outro falava outra coisa, e ele disse, não, isto não. E por fim, Satanás, ele mesmo, dijo a sierva de Deus, ele dijo, eu tenho uma ideia. Vamos agarrar o fruto de la vid e o trigo e vamos transformar esto, hacer um veneno e matar a esta gente. Increíble, não? O próprio diabo criou esta ideia. Leia esses livros, irmãos. Por isso hoje estamos tão desanimados, não leemos. Temperância, página 12. Allá dice que então Satanás tuvo uma ideia, agarrar o trigo. E que é o trigo? Uma bendição de Deus. Que é a vid, a uva? Uma bendição de Deus. Se você está com anemia, uva, não? Purificar a sangre, uva, uvas negras. E se você quer energia, trabalhar, o que tem que comer? Trigo. E agora que hizo Satanás? Transformar todo isso e fazer um veneno. E agora hoje estamos com o pão blanquillo, o trigo geneticamente cambiado, estamos com o álcool, vinho e todas essas coisas, e agora a gente se está aqui destruindo. Tendência suicida. Não sei que tanto tempo mais tenho, mas vou adelante. Hasta que alguém me dá um stop, não? Hermanos, a Bíblia diz assim, Lucas, este livro de Lucas, capítulo 9. Mira que agora está para nós outros, não? Capítulo 9, versículo 1, diz, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos os demônios. E para quê? Para sanar enfermidades. Lucas 9:1. Jesus nos deu o quê? Poder e autoridade. ¿Para quê? Predicar e sanar, hermanos. Esta autoridade hoje não la estamos exercendo. E poder sobre todos os demônios. Agora, mire aqui que diz aqui, ó. E isso está no livro Temperância, não? Página 157. É um assunto muito difícil desaprender os hábitos que han sido complacidos durante a vida. O demônio da intemperância é de gigantesca força e não é facilmente vencido. Você está enfrentando um demônio em tu vida? Busque o poder de Jesus para eliminá-lo. E disse aí, irmãos, que isso não é fácil. Por exemplo, eu aprendi a comer pizza. E agora, irmãos, estes hábitos que eu estou complaciendo toda a minha vida, não é fácil vencer. Não é fácil desaprender. Eu tomava soda com a comida. Não podia comer sem tomar soda. Tomar algo dulce, porque senão a comida me atorava aqui, a la garganta. E disse aqui que não é fácil quitar isso. Eu estava adicto à carne. A carne tem químico chamado amônia, purina, tudo isso que causa dependência. E se eu não como carne, hasta estou temblando. Como me vou desmaiar, como me vou a morir. Porque eu estou adicto à carne. O demônio da intemperância é que de gigantesca força me agarra como el niño, não? E os discípulos aí não puderam hacer nada para quitar este demônio. Então, hermanos, Jesus quer dar-nos que, como disse Lucas 9:1, poder e autoridade sobre todos os demônios, incluindo o demônio de la intemperância. Por isso, hermanos, eu entendo que há muitos pastores e há muitas igrejas que não querem que entremos com a reforma para a saúde. Porque este demônio está impedindo de que a gente escute, de que pode libertar-se, aunque é forte, aunque é terrível, pero a família tem que ser libertada deste demônio. E eu não estou inventando isso, hermanos, isso está escrito em el Espírito de Profecía, agarren, leiam esto, e a Bíblia está mencionando aqui. E les enviou a predicar o reino de Deus e a sanar a los enfermos, ou em outras palavras, a expulsar o demônio de la intemperância. ¿Me entenderam? Isso hizo Jesus com os discípulos. Aí Lucas 9:6, e saliendo passavam por todas as aldeias, anunciando o evangelho e sanando por todas as partes.
Los discípulos entenderam isto e hicieron a obra de Deus, e nós agora devemos entender isso se queremos ser o remanente de Deus para esta hora. E versículo 11, Lucas 9:11. E quando a gente lo supo, le siguió, e ele los recibió e les hablaba del reino de Deus e sanava a los que necessitavam ser curados. Então, hermanos, hoje temos nós outros que aprender isto, de que Deus quer usar-nos para ajudar a la gente. Que está aí na pantalla. Hermanos, eu encontrei que a irmã Juan menciona aqui no capítulo 58 de Isaías, está a verdade presente. E eu pensei, pero já leí tantas vezes Isaías, e onde está a verdade presente em Isaías? Então, hermanos, me quedei perguntando comigo mesmo, onde está a verdade presente em Isaías? Aí, por exemplo, disse em Isaías 58, não és acaso o ayuno, compartir tu pan com el hambriento, e dar refúgio a los pobres sin techo, vestir al desnudo e não deixar de lado a tus semejantes? Qual é a verdade presente, hermanos? Reflejar el carácter de Cristo. Decimos amém? Hermanos, aqui estamos falhando, não ajudamos a nadie, não nos preocupamos por nadie, e com esto, hermanos, estamos dizendo que não somos igual a Jesus, porque Jesus vino del cielo aqui para andar ajudando a la gente sofrida, a la gente pobre, a la gente com hambre, a la gente enferma. Esta era a obra de Jesus, hermanos. E não é solamente dar pan material, porque donde eu tendria pan para tanta gente. Está falando mais del pan espiritual, hermanos. Dar a palavra de Deus, ajudar a la gente. Esta é a verdade presente esta hora. E se hacemos isto, mira que diz Isaías 58. Entonces, tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor responderá. Clamarás, y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, y el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento, y sacías el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermanos, ahí está el remanente entonces. Este es el remanente de Dios. Alguien que va a decir, bueno, tantos años aquí estoy en la iglesia, no hizo nada, pero ahora me toca ir afuera. Vou visitar a gente, vou dar aí, levar pan, levar tratamento natural, vou ajudar os que estão em desesperação, vou orar com os afligidos. Esta é a obra que Deus está esperando que hagamos. Uno nomás está aqui na igreja dizendo, vem Senhor Jesus, Jesus vem pronto. Não vem nada, desta maneira Jesus não vem, porque a gente todavia está fora esperando. Temos que sair de aqui, hermanos, sair de aqui organizados, como um resto, como bandeiras, como diz a Bíblia, com a reforma para a saúde, e já não haverá sillas suficiente aqui, nem colocando a las laterales, al meio, al pasillo, de tanta gente que vai venir a los pés do Senhor. Esta é a obra que a igreja tem que fazer, hermanos. Então, diz a Bíblia, que esta hora, hermanos, a glória de Deus se vai manifestar aqui. Amém? Hermanos, que Deus nos bendiga. Creio que vou a terminar aqui porque já se me passei do tempo. Pero que Deus nos bendiga, que podamos entender que a fotografia do remanente é a ser igualito lo que hizo Jesus e como Jesus ensinou a seus discípulos. Esta é a obra que o mundo está esperando, hermanos. Já estamos 150 anos assentados em um banco e não passou nada. É hora de sair a campo, a abrir um instituto de saúde, a dar os tratamentos naturais, entender como fazer a hidroterapia, não? Tratamentos com água, fitoterapia, tratamento com as plantas. Aí está o massagem, como fazer um pão, como preparar uma ensalada, cursos de arte de cozinha, não? De preparação de pratos especiais. Esta é a obra que Deus quer que hagamos esta obra, este momento. Hermanos, que Deus nos bendiga, que podamos agora entender que hoje, quando chega a polícia, podemos ensinar nosso documento como um documento verdadeiro, não é falso. Aqui está a firma verdadeira
e aqui está a fotografia verdadeira. Aqui está a perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.